9:42 de la mañana. Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿cómo viste a Powell? Bueno, yo creo que haciendo lo que podía. Yo creo que su gran error ayer fue dar por finalizada una crisis bancaria que yo creo que está acelerándose, más que reduciéndose o desapareciendo. Fíjese usted que yo prácticamente me sabía los nombres del siguiente banco que iba a caer y esa situación duraba pues prácticamente una semana, 2 semanas, incluso hasta un mes. Pero es que ahora prácticamente, tras la caída de First Republic Bank, ha venido el PacWest y ya vamos, es que fue la semana pasada cuando se resolvió una crisis y ya tenemos la siguiente crisis la semana que viene, con lo cual me parece que en cierto modo estaba en su papel de intentar quitar miedo, pero yo no sé si al final, cuando intentas quitar miedo, al final lo provocas mucho más. Luego, con respecto al tema de los tipos de interés, yo creo que cumplió un poco el papel que tenía y era de subir por última vez los tipos de interés y esperar y ver. Aún así, yo creo que en esa lucha que hemos tenido en este prácticamente año, poco más de un año, en donde el mercado se empeñaba en decir que usted no va a poder subir mucho los tipos de interés, usted no va a poder mantener los tipos altos durante mucho tiempo, usted va a bajar los tipos de interés en el 2023, yo creo que ya le ha ganado. La Reserva Federal nos había dicho que los tipos los ponía en el 6% y ya se ha quedado en el 5,25, con lo cual 1-0. Yo creo que va a perder por goleada. Crisis bancaria. Estabas comentando que demasiado pronto, y ya estamos en la siguiente con PacWest. PacWest tiene, como decíamos, venimos repitiendo varias veces, 8.100 millones de préstamos, de depósitos no asegurados. Ayer dijo Powell, no sé, la excepción es First Republic Bank, no se va a volver a hacer. Si no se vuelve a hacer, cuidado con el pánico de que los no asegurados, esos depósitos, queden en una situación complicada y entonces sí hay un pánico bancario. ¿Cómo ves la fotografía de la crisis que decías? La ha cerrado demasiado pronto y en falso, ¿no? Sí, el problema, yo creo que obviamente ha habido una liberalización del sector financiero americano que le ha permitido pues tener pues esos fondos, digamos, esos depósitos no asegurados, y eso es una bomba de relojería cuando las cosas empiezan a ir mal. Pero yo no quisiera centrarme tampoco en el tema del pasivo, que nos estamos centrando demasiado en el tema del pasivo, es decir, en los depósitos. Obviamente es muy importante, porque obviamente si pierdes depósitos, si no logras remunerarlo de la manera adecuada, porque hasta ahora se nos ha dicho que obviamente no pueden remunerarlo con esta fuerte subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales, pues ha descolocado el coste del pasivo por parte de los bancos, pero yo quiero centrarme en el activo. Y ahí la banca regional americana lo tiene verdaderamente mal. Y es el tema de que no solo no remunera bien a su pasivo, sino que obviamente sus inversiones en activos están teniendo problemas muy graves. Desde prácticamente hace diríamos una década aproximadamente, el sector regional americano tiene mayor inversión en el sector inmobiliario que incluso la gran banca. Siendo aún mucho más pequeños, globalmente ellos tienen muchísima más inversión. Es decir, ha habido una mayor concentración de este grupo de bancos en un sector inmobiliario que obviamente primero está teniendo problemas. Está teniendo problemas, obviamente, porque una crisis y una subida de tipos de interés, de alguna manera, le pone las cosas bastante difíciles. Si encima ahora viene una recesión que va a ser más dura de lo que el propio Reserva Federal nos está queriendo decir, pues las cosas se van a complicar más. Y además luego tiene problemas estructurales de largo plazo, en el sentido de que tras la pandemia, obviamente el teletrabajo se ha proliferado muchísimo más y por lo tanto de alguna manera las oficinas se ocupan menos y de alguna manera los costes que se pueden, o sea, los ingresos que se pueden obtener por oficinas son muchísimo menores. También hay un mayor comercio digital, con lo cual los centros comerciales ya hay menos visitas. Ya hemos tenido una crisis de un sector de retail, de baños y cocinas, etcétera, que ha sido muy sonado hace apenas una semana, con lo cual, de alguna manera, este sector tiene problemas por los dos lados. El del activo me interesa de manera importante a efectos de solvencia, en el sentido de que si nos acercamos a una recesión con unos impagos muchísimo mayores, con unas capacidades de rentabilizar esas inversiones mucho más difícil, pues obviamente ahí vamos a tener problemas. Por lo tanto, me parece una barbaridad haber dicho que sencillamente las cosas están normales y que se ha resuelto con 2 o 3 cosas, cuando, como le digo, realmente lo que está sucediendo es que se está acelerando. Hoy llega el Banco Central Europeo, va a plantear otra subida de tipos de interés. ¿Qué diferencias o qué problemáticas diferentes tiene Europa
respecto a Estados Unidos con el movimiento de subida de tipos, Alexis? Bueno, digamos que de alguna manera Europa está un poco más retrasada. De alguna manera necesita un poco ponerse un poco más adelante y por lo tanto tiene algún margen para continuar subiendo los tipos de interés. Posiblemente suba un cuarto de punto los tipos ahora y luego posteriormente pueda a lo mejor volver a subirlo un cuarto de punto más, pero ya será prácticamente el límite de subida de tipos de interés. Quizás el problema venga por la naturaleza un poco de la inflación en Estados Unidos y la inflación en Europa. Yo creo que la inflación en Estados Unidos fue debida sobre todo no tanto a los costes salariales ni a la situación del mercado laboral. Es una cosa que se repite mucho, pero ya estoy un poco cansado de intentar decir que eso no es la razón, ni siquiera los márgenes empresariales. La razón son una política monetaria ultra expansiva, excesivamente expansiva para lo que realmente nos estábamos enfrentando con respecto a la pandemia, y una política fiscal extremadamente expansiva. Con respecto a la política monetaria estamos haciendo cosas, ya estamos reduciendo por ejemplo la masa monetaria, que yo creo que es lo que al final está generando también problemas en el sector bancario, pero también está generando una situación de control de la inflación, pero no se ha hecho nada en política fiscal. En Europa quizás la situación es un poco menos dura. Obviamente hubo política monetaria expansiva, partíamos de tipos más bajos y la expansión monetaria fue algo menor, y luego más tarde la política fiscal en Europa no fue muchísimo más, no fue tan radical como la americana. Por lo tanto, la naturaleza real de la inflación aquí digamos que es menor. Y por lo tanto, de alguna manera, el efecto que se tenga que hacer podría ser algo menor. Quizás por eso el techo de subida de tipo de interés en Europa será algo menor que en Estados Unidos. Pero la naturaleza del efecto es exactamente el mismo. Estamos también por detrás de Estados Unidos en los tiempos, porque ya hay salida de depósitos importantes en Europa. Sí, pero bueno, yo casi un poco diciéndole en broma le diría que nosotros somos una sucursal de los americanos, por lo tanto, nosotros estamos haciendo cosas cuando nos llaman por teléfono y nos dice, ahora ya lo puedes hacer, que yo creo que es lo que le pasó a Lagarde. Lagarde, de alguna manera, se sentó, su trabajo consiste en sentarse y esperar una llamada de Powell para decirle, bueno, ahora ya puedes empezar a subir tú los tipos de interés. Quizás por esa razón a nosotros se nos viene todo un poco más atrás. De alguna manera, el gran pecado de Europa es que prácticamente nunca actúa en función de sus necesidades, ni siquiera actúa en función de las necesidades de su población. Muchas gracias, Alexis Ortega, director general técnico de Finagentes Gestión. Gracias, Alexis. Buen día, buen negocio. Hasta la próxima.